Era 2016. Bitcoin estaba en sus primeros grandes ascensos. Ethereum era una promesa. ICOs brotaban como hongos después de la lluvia. Sebastián vio la oportunidad que otros no veían, o que veían pero temían tomar. Invirtió todo. No solo dinero, sino tiempo, relaciones, pedazos de su alma que no sabía que estaba vendiendo hasta que ya era demasiado tarde. Creó una plataforma. Prometió rendimientos imposibles. Atrajo inversores desesperados como él había sido desesperado una vez. Algunos ganaron. Muchos perdieron. Sebastián siempre ganó. Las matemáticas eran claras. La estructura era legal, técnicamente. Pero los rostros de aquellos que perdieron sus ahorros, que hipotecaron sus futuros basados en sus promesas cuidadosamente redactadas, esos rostros a veces lo visitaban en las noches cuando el alcohol no era suficiente para adormecer la memoria. Había una familia en particular, un hombre con esposa y 2 hijos pequeños. Había invertido el dinero destinado a la operación médica de su madre. Sebastián lo recordaba porque el hombre le había suplicado, literalmente suplicado, que le devolviera al menos el principal cuando todo colapsó. Sebastián había consultado con sus abogados. No tenía obligación legal. Los términos estaban claros. El riesgo había sido explícito. Sebastián no devolvió el dinero. 3 meses después, leyó en un periódico digital que la madre había muerto. El hombre había caído en depresión severa. La esposa lo había dejado llevándose a los niños. No había forma de saber qué había sido de ellos. Sebastián había cerrado el artículo y seguido con su día. Pero ahora, frente a este niño con su serpiente y su silencio, esos recuerdos regresaban con una claridad que dolía físicamente. ¿Cuántos niños como este había creado indirectamente con sus decisiones? ¿Cuántas familias destruidas pavimentaban el camino hacia su mansión en las colinas? Comenzó Sebastián, y se detuvo. No sabía qué decir. No sabía qué podía decir que tuviera sentido, que cerrara el abismo que se abría entre ellos como una herida supurante. El niño por primera vez movió algo más que sus ojos. Bajó la mirada hacia la serpiente en su brazo. Sus labios se movieron levemente, como si le susurrara algo al reptil. La serpiente sacó la lengua, probando el aire, probando las palabras que el niño no compartía con el hombre del traje caro. Sebastián se encontró dando otro paso adelante. Ahora estaba peligrosamente cerca. Si el niño decidiera lanzar la serpiente, si el animal decidiera atacar, no tendría tiempo de reaccionar. Pero algo lo impulsaba hacia adelante, algo más fuerte que el instinto de supervivencia. Era la necesidad de entender, de saber por qué este encuentro se sentía tan cargado de significado, tan inevitablemente conectado a todo lo que había hecho y dejado de hacer en su vida. El sol comenzaba a descender detrás de las nubes bajas y grises. La luz adquiría esa calidad dorada y melancólica de los finales, de las cosas que se desvanecen. Las sombras se alargaban sobre el barro distorsionando las formas, haciendo que el niño pareciera más grande, más presente, más real que cualquier cosa que Sebastián hubiera encontrado en sus oficinas con vista al mar, o en sus reuniones en restaurantes de 5 estrellas. ¿Cómo te llamas?, preguntó Sebastián suavemente, casi con ternura. Era una ternura que no recordaba haber sentido en años, quizás décadas. El niño levantó la mirada de nuevo. Sus ojos encontraron los de Sebastián y por un momento infinito, pareció como si estuviera evaluando algo, pesando, decidiendo. Entonces, su boca se abrió. Yo también tuve hambre una vez, pero aprendí a morderme a mí mismo antes que a los demás. Las palabras salieron de la boca del hombre con un temblor imperceptible, suspendidas en el aire húmedo como una confesión sin testigos. Nadie las escuchó. Nadie podría comprenderlas todavía. Eran palabras nacidas del miedo, pero también de algo más antiguo, algo que llevaba años enterrado bajo trajes italianos y relojes suizos. El Mercedes-Benz S-Class negro había frenado bruscamente, dejando 2 líneas oscuras sobre el barro húmedo del camino. La lluvia fina había cesado hace apenas minutos, pero el aire conservaba ese peso gris y denso que presagia más tormenta. Las gotas todavía resbalaban por el parabrisas polarizado,
dibujando caminos irregulares hacia la nada. El motor ronroneaba suavemente, un sonido de lujo incongruente en aquel paisaje de pobreza y abandono. Dentro del vehículo, Sebastián Ordóñez Villamizar apretaba el volante con ambas manos. Sus nudillos estaban blancos. Tenía 42 años, pero en ese momento sentía el peso de cada década duplicado. Su traje gris oscuro de Hugo Boss no tenía una arruga. Su camisa blanca resplandecía incluso bajo la luz turbia de la tarde. El reloj Patek Philippe en su muñeca izquierda marcaba las 4:17. Había pagado por ese reloj lo que muchas familias no ganan en 10 años. Frente a él, a no más de 3 metros del capó brillante, una criatura lo observaba con la quietud absoluta de quien conoce el peligro de cerca. Era un niño, o quizás una niña. Difícil saberlo bajo la mugre que cubría su rostro, bajo el cabello enmarañado que caía sobre sus ojos como ramas secas. Vestía una camiseta rasgada, varios números más grande, con un estampado descolorido de algo que pudo ser un superhéroe. Los pantalones cortos, pardos de tanto barro seco y reseco, apenas se sostenían en la cintura huesuda. Los pies descalzos se hundían levemente en el lodo, pequeños y morenos, con uñas negras y cortes cicatrizados. Pero no era el aspecto de la criatura lo que había hecho frenar a Sebastián hasta casi derrapar. No era la pobreza evidente, la desnutrición visible en los brazos delgados como ramas, ni siquiera la mirada vacía y antigua, que no correspondía a un rostro de 7 u 8 años. Era la serpiente. La criatura sostenía entre sus manos una serpiente viva. No era pequeña. Medía quizás 1,20 m, tal vez más, con el cuerpo grueso y musculoso de las especies venenosas de la región. La piel era de un marrón moteado con marcas amarillentas en forma de X, características de las mapanares, una de las víboras más letales del continente. La cabeza triangular descansaba sobre el antebrazo izquierdo del niño. La lengua bífida salía y entraba con pereza, probando el aire cargado de humedad. El niño no mostraba miedo. Tampoco mostraba alegría ni curiosidad. Su expresión era plana, casi serena, como si sostener un animal que podía matarlo en minutos fuera tan natural como sostener una muñeca de trapo. Sus ojos, oscuros e insondables, estaban fijos en Sebastián. No parpadeaba, no se movía, solo observaba con la paciencia infinita de quien no tiene ningún lugar a donde ir, nada que hacer, nadie que lo espere. Sebastián sintió cómo el aire se le atascaba en la garganta. Sus manos temblaban imperceptiblemente sobre el volante de cuero. Podía sentir el latido de su corazón retumbando en sus oídos, acelerado, descompasado. Había enfrentado juntas directivas hostiles. Había negociado con hombres que movían millones con un parpadeo. Había apostado fortunas en mercados que colapsaban mientras otros huían despavoridos. Pero esto era diferente. Esto era primario. A través del parabrisas los ojos del niño seguían clavados en él. La serpiente se movió levemente, enrollándose más alrededor del brazo pequeño, y Sebastián dio un respingo involuntario. Su mano derecha fue instintivamente hacia la palanca de cambios. Podía dar reversa. Podía girar el volante y bordear al niño. Podía simplemente pisar el acelerador y dejar atrás esta imagen perturbadora, este encuentro imposible en medio de un camino que no debería haber tomado. Pero no lo hizo. Algo en la quietud del niño lo retenía. Algo en la forma en que sostenía a esa criatura letal, con la misma naturalidad con que otros niños sostienen globos o helados. Algo en la manera en que lo miraba, sin súplica, sin amenaza, sin nada excepto un reconocimiento mudo que Sebastián no podía comprender, pero que lo atravesaba como un cuchillo frío. El viento soplaba suavemente, arrastrando el olor a tierra mojada y vegetación en descomposición. A lo lejos, muy lejos, se escuchaba el rumor constante de la ciudad, ese zumbido perpetuo de motores y bocinas, y vida que continuaba indiferente. Pero aquí, en este pedazo olvidado de camino rural, que conectaba la carretera principal con las urbanizaciones de lujo en las colinas,
El silencio era casi sólido. Sebastián tragó saliva. Su boca estaba seca. Lentamente, con movimientos que le parecieron irreales, como si pertenecieran a otro hombre en otro tiempo, apagó el motor. El ronroneo del Mercedes cesó. El silencio se hizo absoluto, roto solo por el goteo ocasional del agua que caía de las ramas de los árboles cercanos. La mano derecha de Sebastián buscó la manija de la puerta. Sus dedos, acostumbrados a la firmeza, a la decisión rápida, temblaban visiblemente ahora. Dudó. Durante 5 segundos eternos, dudó. Podía quedarse dentro. Podía cerrar los seguros. Podía llamar a alguien. ¿Pero a quién? ¿Y para qué? ¿Para que vinieran a retirar a un niño que no estaba haciendo nada ilegal? ¿Para que ahuyentaran a una criatura que solo estaba parada, inmóvil, con su serpiente y su miseria? Empujó la puerta. El sonido del metal de lujo abriéndose pareció obsceno en la quietud. Sebastián sacó primero un pie, un zapato Oxford negro de piel italiana que costaba más que el salario mensual de un obrero. El zapato se hundió levemente en el barro. Sebastián hizo una mueca involuntaria, pero continuó. El segundo pie salió. Se puso de pie junto al coche, dejando la puerta abierta detrás de él como una posible ruta de escape. El niño no se había movido. Seguía observándolo con esos ojos que parecían mucho más viejos que su cuerpo. Ahora, de pie, Sebastián podía apreciar mejor el contraste. Él medía 1,83 centímetros. El niño apenas alcanzaría el metro con generosidad. Sebastián vestía fácilmente $5,000 en ropa y accesorios. El niño llevaba harapos que no valdrían ni 5 centavos en un mercado de pulgas. Sebastián olía a colonia francesa cara, a cuero nuevo, a aire acondicionado. El niño olía a tierra, a sudor, a supervivencia. Entre ellos apenas 3 metros de barro y abismo social. La serpiente movió la cabeza, y Sebastián sintió como todo su cuerpo se tensaba. Dio un paso atrás involuntariamente, chocando contra la puerta abierta del coche. El niño no reaccionó. Simplemente ajustó su agarre en el reptil con una familiaridad desconcertante, acariciando con el pulgar las escamas cerca de la cabeza. La serpiente pareció relajarse bajo el toque. «¿Qué?» comenzó Sebastián, pero su voz salió ronca, quebrada. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. «¿Qué haces aquí?» El niño no respondió. Ni siquiera dio señales de haber escuchado la pregunta. Sus labios, agrietados y pálidos, permanecieron cerrados. Solo sus ojos continuaban ese escrutinio silencioso que hacía que Sebastián se sintiera como un insecto bajo un microscopio. «Esa serpiente...» Sebastián tragó saliva. «Esa serpiente es peligrosa. Podrías morir». Nada, ni un parpadeo, ni un movimiento. Sebastián sintió una irritación creciendo bajo el miedo. Estaba acostumbrado a obtener respuestas. Cuando preguntaba algo, la gente respondía, rápido, con deferencia, con urgencia. Pero este niño, esta criatura sucia y olvidada, lo ignoraba con una indiferencia que era casi insultante. «¿Dónde están tus padres?», intentó de nuevo, esta vez con más firmeza. «¿Hay alguien cuidándote?». El viento sopló más fuerte, arrastrando una ráfaga fría que hizo que Sebastián se ajustara inconscientemente la corbata. El niño no se inmutó. El viento agitó su cabello sucio, pero sus ojos permanecieron fijos, inquebrantables. Sebastián dio un paso adelante. El barro se adhirió a la suela de sus zapatos con un sonido de succión desagradable. Otro paso. Ahora estaban a menos de 2 metros. Podía ver mejor al niño. Podía ver las costras de mugre en su cuello, las picaduras de insectos en sus brazos, las cicatrices pequeñas y numerosas en sus piernas, historias de caídas y golpes y supervivencia en las calles. Pero sobre todo, podía ver sus ojos. Y en sus ojos había algo que lo hacía sentir desnudo, despojado de todo lo que había construido, de todas las capas de éxito y poder que había acumulado como armadura. «¿Necesitas ayuda?», preguntó Sebastián,
Y por primera vez en años la pregunta era genuina, no estratégica, no calculada, solo humana. El niño parpadeó. Fue un movimiento tan pequeño, tan rápido, que Sebastián casi lo perdió, pero lo vio, y en ese parpadeo hubo algo, un reconocimiento, una respuesta silenciosa a una pregunta que Sebastián no sabía que estaba haciendo. La serpiente se desenrolló levemente del brazo del niño, deslizándose hacia su hombro. Sebastián se tensó de nuevo, listo para retroceder, pero se obligó a permanecer quieto. No podía mostrar más miedo. No frente a este niño que vivía con el peligro como compañero constante. Fue entonces cuando comenzó, no como una avalancha, sino como un goteo lento e inevitable, los recuerdos. Las imágenes que había mantenido enterradas bajo capas de justificaciones y racionalización y deliberado olvido. Sebastián había nacido en un barrio no muy diferente de este, no en este país, pero en circunstancias similares. Calles sin asfaltar, hambre que dolía en el estómago como vidrio molido, noches sin electricidad, el olor constante de la desesperación que se filtraba por las paredes delgadas de casas improvisadas. Pero él había salido. O eso se decía a sí mismo. Había estudiado con una ferocidad que asustaba a sus maestros. Había trabajado en empleos que destruían el cuerpo pero alimentaban la ambición. Había mentido, había manipulado, había hecho cosas de las que no hablaba en las cenas de gala donde ahora se codeaba con la élite. Y luego vinieron las criptomonedas. Miguel, dijo el niño. La voz era pequeña, áspera, como si no la usara con frecuencia, como si las palabras fueran un lujo que rara vez se permitía. Pero había en ella una claridad sorprendente, una firmeza que contrastaba con la fragilidad de su cuerpo. Sebastián sintió algo moverse en su pecho. Un nombre, tan simple, tan común. Y sin embargo, en boca de este niño, en medio de este camino olvidado, sonaba como una declaración, como una afirmación de existencia contra todas las fuerzas que intentaban borrarlo. Miguel, repitió Sebastián saboreando el nombre, dándole peso. Yo soy Sebastián. El niño no respondió. Había usado su cuota de palabras, aparentemente. Sus ojos volvieron a la serpiente, que ahora se deslizaba lentamente por su torso, enrollándose alrededor de su cintura con una familiaridad casi obscena. El niño acarició las escamas con dedos que deberían estar jugando con bloques de construcción o coloreando dibujos, no domesticando animales letales. ¿Dónde la conseguiste?, preguntó Sebastián, señalando a la serpiente con un gesto cauteloso de la mano. Miguel miró hacia el lado del camino, donde la vegetación se espesaba en un muro verde de maleza y árboles enmarañados. Allá, dijo simplemente. Estaba durmiendo, la desperté. La simplicidad de la respuesta era aterradora. La desperté. Como si despertar a una mapanare fuera equivalente a despertar a un gato doméstico. Como si el veneno que podía detener un corazón en minutos fuera un detalle sin importancia. ¿No te dio miedo? Sebastián escuchó la estupidez de su pregunta incluso mientras salía de su boca. Obviamente no le había dado miedo. Obviamente el miedo era algo que este niño había dejado atrás hace mucho tiempo, si es que alguna vez lo había conocido. Miguel lo miró con algo que podría haber sido diversión. ¿Miedo?, repitió, como si la palabra fuera extranjera. Las serpientes no mienten. Las serpientes no prometen cosas que no pueden dar. La frase golpeó a Sebastián como un puñetazo en el estómago. Había sabiduría en esas palabras, una sabiduría destilada del sufrimiento, de la desilusión repetida, de todas las veces que los adultos habían fallado a este niño hasta que él dejó de esperar cualquier cosa de ellos. Tienes razón, admitió Sebastián, y las palabras le supieron amargas en la lengua. Las personas mienten, todo el tiempo. Usted miente, dijo Miguel. No era una pregunta, era una declaración de hecho, presentada con la misma neutralidad con que podría haber comentado que el cielo era gris o que el barro era húmedo. Sebastián sintió cómo su rostro se calentaba.
La vergüenza, ese sentimiento que había enterrado bajo capas de arrogancia y éxito, surgió como una marea. ¿Cómo lo sabes? Miguel señaló el coche. Los que manejan carros así siempre mienten. Mi mamá decía que mientan con las palabras lindas. Decía que mientan con los trajes limpios. Que mientan con las sonrisas que solo usan cuando necesitan algo. ¿Dónde está tu mamá?, preguntó Sebastián, aunque algo en su interior ya sabía la respuesta. Muerta, respondió Miguel con esa terrible simplicidad de los niños que han perdido demasiado pronto. Hace 2 años, o 3. No sé. Los días son todos iguales. El silencio que siguió fue denso, cargado de todo el peso de una vida destrozada antes de haber comenzado realmente. Sebastián buscó palabras de consuelo, las frases automáticas que la gente dice en situaciones así, pero todas le parecieron vacías, insultos agregados a la herida. Lo siento, fue todo lo que pudo decir. Miguel se encogió de hombros. La gente siempre dice eso. Lo siento, pero nadie hace nada. Las palabras no dan de comer. Las palabras no curan la fiebre. Las palabras no pagan medicinas. Cada frase era una acusación, no dirigida específicamente a Sebastián, pero él la sentía de todas formas, porque reconocía en esas acusaciones todas las veces que él también había ofrecido palabras vacías en lugar de acciones reales. Todas las veces que había cruzado al otro lado de la calle para no ver. Todas las donaciones caritativas calculadas para deducción de impuestos en lugar de verdadera compasión. La serpiente se movió de nuevo, subiendo por el pecho de Miguel hasta enrollarse parcialmente alrededor de su cuello. Sebastián dio un paso involuntario hacia atrás, el corazón acelerándose. «Cuidado», dijo urgentemente. «Si muerde ahí, no va a morder», interrumpió Miguel con esa confianza absoluta que solo viene de quien entiende algo profundamente. «Ella está bien conmigo. Sabe que no le voy a hacer daño». «Pero tú podrías hacerle daño», observó Sebastián. «Podrías matarla, venderla. Las personas pagan mucho dinero por serpientes como esa». Miguel inclinó la cabeza, considerando. «Podría», admitió. «Pero entonces sería como ustedes, como los que toman lo que necesitan sin importar a quién lastiman». La comparación era devastadora en su simplicidad. Sebastián abrió la boca para protestar, para defenderse, pero ¿qué podía decir? ¿Que él era diferente? ¿Que sus acciones estaban justificadas por la legalidad, por el contexto económico, por la naturaleza despiadada del mercado? Todas las excusas que se había repetido durante años sonaban huecas frente a la mirada clara de este niño. «No siempre fui así», dijo Sebastián finalmente, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. «Yo también fui pobre una vez. Yo también tuve hambre, pero se olvidó», respondió Miguel. No era una acusación, era simplemente un hecho, presentado sin emoción. Los que llegan arriba siempre se olvidan, cierran la puerta y dejan a los demás afuera. Mi mamá decía que la memoria es lo primero que venden cuando compran cosas caras. Sebastián sintió lágrimas picando en sus ojos. ¿Cuándo había sido la última vez que había llorado? No podía recordarlo. 5 años, 10, tal vez más. El éxito no dejaba espacio para las lágrimas. El éxito exigía dureza, determinación, la capacidad de tomar decisiones difíciles sin pestañear, pero aquí, frente a este niño con su serpiente y su verdad despiadada, las defensas de Sebastián se desmoronaban como castillos de arena bajo la marea. «Tenía 7 años», dijo Sebastián, sin saber por qué estaba compartiendo esto. ¿Por qué este niño extraño merecía conocer sus secretos? «La misma edad que tú, creo. Mi padre nos había dejado. Mi madre trabajaba 18 horas al día y aún no era suficiente. Recuerdo una Navidad en que no comimos nada más que arroz durante 3 días seguidos. Arroz blanco, ni siquiera sal. Miguel escuchaba sin interrumpir, sus dedos acariciando distraídamente las escamas de la serpiente. «Prometí que nunca volvería a tener hambre», continuó Sebastián. «Que nunca volvería a ser invisible, a que la gente me mirara con lástima o,
Peor, que no me mirara en absoluto. Prometí que sería alguien, que tendría poder. ¿Y funcionó?, preguntó Miguel. Sebastián miró su coche, sus zapatos arruinados por el barro, el reloj en su muñeca que costaba más que lo que muchas personas ganan en una vida. Sí, admitió. Funcionó. Tengo todo lo que quise: dinero, respeto, influencia. ¿Es feliz? La pregunta era tan directa, tan desprovista de artificio, que Sebastián no tuvo forma de esquivarla con las mentiras habituales que se decía a sí mismo. No, respondió honestamente. No lo soy. Miguel asintió como si esto confirmara algo que ya sabía. Mi mamá decía que la felicidad es como los pájaros: si la persigues, se va volando, pero si te quedas quieto, a veces viene a ti. Tu mamá era sabia. Era pobre, corrigió Miguel. La gente dice que los pobres son sabios porque no pueden decir que son tontos. Pero ser sabio no le dio de comer. No le pagó el hospital cuando se enfermó. La sabiduría no vale nada en el mundo real. Sebastián dio otro paso hacia adelante, ahora tan cerca que podía oler al niño. Una mezcla de tierra y sudor, y algo indefinible que era simplemente infancia robada. ¿Qué haces aquí?, preguntó. ¿En este camino específico? Por primera vez algo parecido a una emoción cruzó el rostro de Miguel. Fue rápido, apenas un destello, pero Sebastián lo vio. Dolor, pérdida, y algo más. Algo que se parecía peligrosamente a la intención. La esperaba, dijo Miguel simplemente. Un escalofrío recorrió la espalda de Sebastián. ¿Me esperabas? ¿A mí? Miguel no respondió directamente. En lugar de eso dijo: hace 3 años un hombre con un carro como el suyo vino a nuestra casa. Bueno, no era una casa realmente. Era un cuarto en la parte trasera de un edificio, pero era nuestro. Sebastián sintió cómo su estómago se retorcía. No. No podía ser. El hombre le habló a mi mamá sobre hacer dinero, continuó Miguel, su voz monótona, como si estuviera recitando algo que había memorizado pero no comprendido completamente. Le dijo que podía invertir el dinero que habíamos ahorrado, que en 6 meses tendríamos el doble, que podríamos mudarnos a un lugar mejor, que yo podría ir a una escuela de verdad. No, por favor, no. Mi mamá no quería. Decía que sonaba demasiado bueno para ser verdad. Pero el hombre era muy amable. Usaba palabras bonitas, tenía papeles que parecían importantes, y nosotros estábamos tan cansados de ser pobres. Sebastián podía sentir su corazón latiendo en sus oídos. Conocía esta historia. La había escuchado antes, en versiones diferentes pero esencialmente iguales, docenas de veces. Centenares. Había dejado de contar. Invirtió todo, dijo Miguel. Hasta el dinero que era para mi cumpleaños, hasta lo que había guardado para el funeral de mi abuela. Todo. Miguel, comenzó Sebastián, pero el niño alzó una mano pidiendo silencio. La serpiente siseó suavemente, como haciendo eco de la demanda. 6 meses después el dinero se había ido. Todo. El hombre no volvió. Los teléfonos no funcionaban. La oficina estaba cerrada. Mi mamá fue a la policía, pero le dijeron que había firmado papeles, que había aceptado el riesgo, que no había nada que pudieran hacer. Las palabras eran golpes, cada una aterrizando con precisión quirúrgica en los lugares donde Sebastián era más vulnerable. Tuvimos que dejar el cuarto. No podíamos pagar. Vivimos en la calle. Mi mamá buscaba trabajo, pero nadie contrata a alguien sin dirección, sin ropa limpia, sin esperanza en los ojos. Yo tenía 5 años. Aprendí a robar comida. Aprendí a dormir con un ojo abierto. Aprendí que el mundo es un lugar donde los serpientes son más honestas que las personas. Sebastián se dejó caer de rodillas en el barro. El lodo frío se filtró a través de la tela cara de sus pantalones, arruinándolos, pero no le importó. Nada importaba excepto las palabras que salían de la boca de este niño, cada una confirmando sus peores miedos. La empresa, susurró. ¿Recuerdas el nombre? Miguel sacó algo de su bolsillo. Era un papel doblado, amarillento y deteriorado por el tiempo y la humedad.
Lo desdobló con cuidado, con la reverencia que otros niños reservan para tesoros preciosos. Se lo extendió a Sebastián. Con manos temblorosas, Sebastián tomó el papel. Era un recibo, un comprobante de inversión, y allí, en la parte superior, en un logotipo que él mismo había diseñado, estaba el nombre de su primera empresa, Crypto Ventures S.A., y debajo, el nombre del inversor, Patricia Morales de Silva, la madre de Miguel. El mundo se inclinó. Sebastián sintió como si el suelo se abriera bajo él. De todas las personas, de todos los destinos posibles, ¿cómo era posible que este niño, este producto directo de sus decisiones, de su codicia justificada como ambición, estuviera parado frente a él en este camino perdido? Tu madre, logró decir. Patricia, ella, la recuerdo. Era mentira. No la recordaba específicamente. Había sido solo una más entre cientos, miles. Un nombre en una hoja de cálculo, un número de cuenta, una transferencia bancaria. Pero ahora, mirando los ojos de su hijo, Sebastián intentaba desesperadamente reconstruir un rostro, una persona, una vida que había reducido a datos. Se enfermó 6 meses después de perder el dinero, continuó Miguel, su voz todavía plana, pero con un temblor casi imperceptible ahora, algo en los pulmones. El médico gratis dijo que necesitaba medicinas que costaban mucho, necesitaba un lugar seco donde vivir, necesitaba comida buena, necesitaba cosas que no podíamos tener. La serpiente se desenrolló del cuello de Miguel y bajó por su brazo, como si sintiera la tensión creciente en su pequeño dueño. Murió en un refugio, en una cama con sábanas que olían a cloro y desesperación. Lo último que me dijo fue que no odiara, que el odio solo me comería por dentro como la enfermedad la comía a ella. Me hizo prometer que intentaría ser mejor que la gente que nos había hecho daño. Sebastián estaba llorando ahora. Las lágrimas caían libremente por su rostro, mezclándose con el barro en sus manos mientras se cubría la cara. Todo el éxito, todo el dinero, toda la justificación se desmoronaba frente a esta verdad simple y terrible. Él había destruido vidas, no colateralmente, no accidentalmente, directamente. Lo siento, dijo, sabiendo que era inadecuado, sabiendo que nunca sería suficiente. Miguel, yo no sabía, no pensé, no. ¿No pensó que éramos reales? Interrumpió Miguel. Ahora había emoción en su voz, rabia, dolor, todas las cosas que había estado conteniendo. ¿No pensó que el dinero pertenecía a personas? ¿Que esas personas tenían hijos que necesitaban comer? Sí, admitió Sebastián. No pensé. O pensé, pero me dije que no era mi problema. Que cada quien es responsable de sus decisiones. Que si firmaron los papeles, aceptaron el riesgo. El riesgo, repitió Miguel escupiendo la palabra. Fácil hablar del riesgo cuando tienes suficiente dinero para perder. Cuando un error no significa dormir en la calle. Cuando fallar no significa morir. Sebastián levantó la mirada encontrando los ojos de Miguel a través de sus lágrimas. Tienes razón. En todo. No hay excusa. No hay justificación. Yo destruí tu vida. Destruí la vida de tu madre. Y lo hice por dinero. Por greed. Por ego. El viento sopló más fuerte, trayendo consigo el olor a lluvia renovada. Las nubes se oscurecían en el horizonte. Pronto caería otra tormenta. ¿Por qué me esperabas aquí?, preguntó Sebastián. ¿Cómo sabías que vendría? Miguel sostuvo la serpiente frente a él mirándola directamente a los ojos sin miedo. No lo sabía, pero vengo aquí todos los días, a esta hora. He venido durante 1 año, porque sé que los ricos como usted usan este camino para llegar a sus casas en las colinas. Sé que eventualmente, alguno se detendría. ¿Y qué ibas a hacer? La pregunta era casi un susurro. ¿Venganza? Miguel bajó la serpiente, dejándola deslizarse al suelo. El animal se movió perezosamente por el barro, alejándose hacia la vegetación de donde había venido. Miguel lo observó irse con algo parecido a la ternura en su expresión.
No sé, admitió. Pensé que sí. Pensé que quería que alguien como usted sintiera lo que yo siento. El miedo, la pérdida, la rabia de ser invisible. Se volvió hacia Sebastián, y en sus ojos había algo nuevo. No odio, no ira ciega, algo más complejo, más humano. Tentar novamente Claude ainda non tem a capacidade de executar o código quejera, pero ahora que está aquí, de rodillas en el barro, llorando como lloré yo cuando enterraron a mi mamá en una tumba sin nombre, Miguel hizo una pausa, tragando saliva. Ahora no sé qué quiero. Sebastián permaneció arrodillado, el barro empapando sus pantalones de diseñador, el frío penetrando hasta sus huesos. Nunca se había sentido tan pequeño, tan completamente despojado de todo lo que lo definía. El poder, la riqueza, la influencia, todo eso se había evaporado, dejándolo como lo que realmente era. Un hombre que había construido un imperio sobre los huesos de personas como Patricia Morales de Silva. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, y la pregunta salió como un ruego. Dime qué puedo hacer para arreglar esto. Miguel lo miró con una expresión que era demasiado vieja, demasiado cansada para su rostro de niño. No se puede arreglar. Mi mamá está muerta. Los años que pasé en la calle no se pueden devolver. Las cosas que vi, las cosas que tuve que hacer para sobrevivir, eso está en mí ahora. No hay suficiente dinero en el mundo para borrar eso. La verdad de esas palabras cayó sobre Sebastián como una lápida. Tenía razón. No había arreglo posible. No había cantidad de dinero. No había disculpas. No había acciones futuras que pudieran deshacer el daño causado. Patricia estaba muerta. La infancia de Miguel había sido robada. Estos eran hechos inmutables, escritos en piedra por las decisiones que Sebastián había tomado años atrás. Decisiones que en su momento le habían parecido simplemente negocios. ¿Entonces qué? Sebastián abrió sus manos, dejando que el recibo deteriorado cayera al barro entre ellos. ¿Qué quieres de mí? Miguel se agachó lentamente, recogiendo el papel con cuidado, limpiándolo contra su camiseta sucia antes de volver a guardarlo en su bolsillo. Era, evidentemente, una de sus posesiones más valiosas. Prueba de su historia, prueba de que había existido una vida antes de la calle. Prueba de que el dolor tenía una fuente, un nombre, un rostro. Quiero que recuerde, dijo Miguel finalmente. Quiero que cada vez que entre a su carro caro, cada vez que firme un papel, cada vez que tome una decisión que afecta a personas que nunca verá, quiero que me recuerde. Que recuerde a mi mamá. Que recuerde que los números en sus hojas tienen caras, tienen nombres, tienen hijos. Sebastián asintió, incapaz de hablar. La garganta se le había cerrado completamente. Miguel dio un paso atrás, creando distancia entre ellos. Y quiero que sepa algo más, continuó, su voz adquiriendo un filo que no había tenido antes. Aprendí cosas en la calle. Aprendí a leer a las personas. Aprendí quién es peligroso y quién solo está perdido. Aprendí la diferencia entre los que matan porque disfrutan y los que matan porque el mundo los obligó. Señaló hacia donde la serpiente había desaparecido en la vegetación. Las serpientes matan cuando tienen miedo, cuando las acorralan, cuando no ven otra salida. No es malicia, es supervivencia. Sus ojos se fijaron en Sebastián con una intensidad que era física. Los humanos son peores. Los humanos matan sin estar acorralados. Matan desde la comodidad. Matan con papeles y sonrisas y promesas que nunca tuvieron intención de cumplir. Yo no maté a tu madre, dijo Sebastián débilmente, sabiendo incluso mientras decía las palabras que eran una cobardía. ¿No? Miguel inclinó la cabeza. Tal vez no apretó el gatillo, tal vez no puso el veneno en su comida, pero quitó el dinero que necesitaba para el techo, para la comida, para la medicina. ¿Cuál es la diferencia real? No había diferencia. Sebastián lo sabía. Podía esconderse detrás de la legalidad, detrás de los términos y condiciones, detrás de la firma que Patricia había puesto en el documento. Pero moralmente, éticamente,
en los lugares donde realmente importaba. Él había sido parte de la cadena de eventos que llevó a su muerte. Ninguna, admitió. No hay diferencia. El cielo se había oscurecido considerablemente. Las primeras gotas de la nueva tormenta comenzaron a caer, grandes y pesadas, salpicando el barro, creando pequeños cráteres en la superficie húmeda. Una cayó en la mejilla de Miguel, deslizándose por su rostro como una lágrima que él mismo no derramaría. Mi mamá me enseñó algo antes de morir, dijo Miguel, levantando su rostro hacia el cielo gris. Me dijo que la peor prisión no es de barrotes. Es la que construimos en nuestra mente. Es la prisión de saber lo que hicimos y no poder deshacerlo, de vivir con fantasmas que nunca nos dejarán. Bajó la mirada hacia Sebastián, y había algo casi parecido a la compasión en sus ojos. Usted ya está en prisión, dijo suavemente. Lo he visto en su cara desde que bajó del carro. Lo vi en cómo temblaban sus manos, en cómo no podía mirarme directamente al principio. Usted sabe lo que hizo. Quizás no recordaba los nombres, no recordaba las caras, pero el peso estaba ahí. Lo ha estado cargando todo este tiempo. Sebastián se dio cuenta de que Miguel tenía razón. Había construido muros altos alrededor de esa culpa. Había llenado su vida con distracciones y justificaciones, pero siempre había estado ahí. Un peso constante en el centro de su pecho, especialmente en las noches cuando el silencio era demasiado denso y el alcohol no era suficiente. ¿Qué hago ahora?, preguntó Sebastián, su voz apenas audible sobre el sonido creciente de la lluvia. ¿Cómo vivo con esto? Miguel se encogió de hombros, un gesto extrañamente infantil que contrastaba con la sabiduría pesada de sus palabras. No sé. Esa no es mi pregunta que responder. Yo solo sé cómo sobrevivir. Usted tendrá que descubrir cómo vivir. La lluvia caía más fuerte ahora, empapando a ambos. El traje de Sebastián, tan impecable momentos atrás, estaba arruinado. El cabello le caía sobre la frente en mechones húmedos. Miguel, por su parte, parecía completamente indiferente al agua, como si hubiera pasado tantas noches bajo la lluvia que ya no significara nada para él. Sebastián se puso de pie lentamente, sus rodillas protestando, el barro succionando sus zapatos. Se miró las manos, manchadas de lodo y lágrimas. Parecían las manos de un extraño, las manos de alguien que había cavado su propia tumba sin darse cuenta. Hay refugios, dijo de repente, desesperado por hacer algo. Cualquier cosa. Programas. Puedo conseguirte un lugar donde vivir, educación, médicos, todo lo que necesites. Miguel lo miró con algo parecido a la lástima. ¿Y eso hará que se sienta mejor? ¿Salvarme a mí borra a todos los otros que no salvó? ¿A los que ni siquiera sabe que existen? No, admitió Sebastián. Pero es un comienzo. Es algo. Tal vez, concedió Miguel. O tal vez es solo otra forma de comprar su camino fuera de la culpa, de poner un parche sobre una herida que necesita más que eso. Entonces dime qué necesita, suplicó Sebastián. Porque no puedo simplemente subir a mi carro y alejarme. No después de esto, no después de saber. Miguel lo estudió por un largo momento, sus ojos buscando algo en el rostro de Sebastián. Sinceridad, quizás. O quizás solo la capacidad de cambio, de ser algo diferente de lo que había sido. Quiero que encuentre a los otros, dijo finalmente. A las otras personas como mi mamá, las que perdieron todo con sus promesas. Quiero que los busque, que los mire a los ojos como me está mirando a mí ahora, que vea lo que su éxito les costó. La tarea parecía imposible. ¿Cuántos habían sido? ¿Cientos? ¿Miles? Muchos habrían seguido adelante, reconstruido sus vidas de alguna manera. Otros, como Patricia, no habrían tenido esa suerte. Algunos estarían muertos, otros desaparecidos en los márgenes de la sociedad. Lo haré, prometió Sebastián. Pero eso tomará tiempo, años, probablemente. Y mientras tanto, ¿qué pasa contigo? Miguel miró hacia el camino, hacia donde se extendía en dirección a la ciudad.
La lluvia había creado pequeños ríos de agua lodosa que corrían por las roderas dejadas por los vehículos. Sigo sobreviviendo, dijo. Es lo que sé hacer. Podrías hacer más que sobrevivir, insistió Sebastián. Podrías vivir, de verdad vivir, ir a la escuela, tener amigos, ser un niño. Ya no soy un niño, respondió Miguel con esa terrible certeza. Dejé de serlo hace mucho tiempo. La calle te quita eso, no se puede recuperar. No lo sé, dijo Sebastián suavemente. No sé si eso es verdad, pero me gustaría intentar ayudarte a averiguarlo, si me dejas. Por primera vez desde que comenzó la conversación, Miguel pareció inseguro. Sus ojos se desviaron mirando hacia el suelo, hacia el cielo, hacia cualquier parte excepto a Sebastián. Sus manos, que habían sostenido una serpiente venenosa sin temblar, ahora se retorcían nerviosamente contra su camiseta mojada. ¿Por qué? Preguntó finalmente, su voz pequeña, vulnerable de una manera que no había sido antes. ¿Por qué querría ayudarme ahora? ¿Porque se siente culpable? ¿Porque quiere sentirse mejor consigo mismo? Sí, admitió Sebastián con brutal honestidad. A todo eso. Pero también porque mirándote veo lo que pude haber sido, lo que debería haber recordado ser, y porque tu madre tenía razón. El odio solo te come por dentro, pero tal vez, solo tal vez, intentar hacer algo bueno, algo real, puede ser una forma de vivir con los fantasmas. Miguel levantó la mirada, y Sebastián vio lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Lágrimas que el niño había estado conteniendo durante quién sabe cuánto tiempo. Extraño a mi mamá, susurró, y en ese momento era solo un niño de 7 años que había perdido todo. Cada día, cada noche, a veces olvido cómo era su voz, y eso me asusta más que cualquier cosa. Sebastián sintió algo quebrarse completamente dentro de él. Dio un paso hacia adelante, lentamente, dándole a Miguel tiempo para retroceder si quería. Pero el niño no se movió. Sebastián se arrodilló de nuevo, poniéndose a la altura de Miguel. No puedo traerla de vuelta, dijo, su propia voz quebrada. No puedo darte los años que perdiste, pero puedo intentar ser alguien en quien puedas confiar, alguien que no te falle como te han fallado todos los demás. Las personas siempre dicen eso, respondió Miguel, pero había menos convicción en sus palabras ahora. Siempre prometen, y luego se van. Lo sé, y tal vez yo también lo haga. Tal vez fracase. Probablemente lo haga, de hecho, pero quiero intentarlo, no porque me haga sentir mejor, aunque probablemente lo haga, sino porque tienes razón. Los números tienen caras, los errores tienen consecuencias, y si hay algo, cualquier cosa que pueda hacer para que tu vida sea, aunque sea un poco menos difícil, necesito intentarlo. Miguel lo miró durante lo que pareció una eternidad. La lluvia caía entre ellos, creando una cortina de agua que difuminaba los bordes del mundo, haciendo que solo existieran ellos dos en este momento, imposible y necesario. No quiero su dinero, dijo Miguel finalmente. O sea, lo necesito, pero no es lo que más quiero. ¿Qué quieres entonces? Quiero... Miguel tragó saliva, luchando con palabras que claramente eran difíciles de formar. Quiero que alguien recuerde a mi mamá, que sepa que existió, que importó, que no fue solo un número en sus papeles. Quiero que alguien sepa su nombre y lo diga en voz alta a veces, para que no desaparezca completamente. Sebastián sintió lágrimas frescas, calientes contra su piel fría. Patricia Morales de Silva, dijo claramente, dejando que cada sílaba resonara. Tu madre se llamaba Patricia Morales de Silva, y importó porque te tuvo a ti, importó porque te enseñó a no odiar, importó porque incluso muriendo, pensó en cómo podrías vivir después. Miguel se quebró entonces, completamente. Los sollozos salieron de él como si hubieran estado represados durante años, violentos y desgarradores. Sebastián, sin pensar, abrió sus brazos. Por un momento,
Miguel no se movió. Luego, como un animal herido que finalmente encuentra refugio, se lanzó hacia adelante. Sebastián lo abrazó. Este niño que tenía todas las razones del mundo para odiarlo, que era el producto directo de sus peores decisiones, lo abrazó mientras lloraba, mientras temblaba, mientras finalmente dejaba salir todo el dolor que había estado cargando en sus hombros pequeños durante demasiado tiempo. La lluvia caía sobre ambos, lavando el barro, las lágrimas, los años de distancia entre lo que habían sido y lo que podrían llegar a ser. No era redención. Sebastián sabía que no era tan simple. No había forma de balancear la balanza. No había manera de hacer que todo estuviera bien. Pero era algo. Era un comienzo. Cuando los sollozos de Miguel finalmente se calmaron, cuando se apartó ligeramente, Sebastián vio algo diferente en sus ojos. No perdón, no exactamente. Pero tal vez la posibilidad de algo más allá del dolor y la rabia. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Miguel, limpiándose la cara con el dorso de la mano. Sebastián se puso de pie, ofreciendo su mano. Miguel la miró por un largo momento antes de tomarla. Su mano era pequeña, áspera, fría. Pero era real. Era confianza, frágil y tentativa, pero confianza al fin. Ahora, dijo Sebastián. Ahora empezamos. No sé exactamente cómo. Probablemente lo haremos mal a veces, pero empezamos. Caminaron juntos hacia el coche. Una imagen imposible. El millonario con su traje arruinado, y el niño de la calle con su camiseta rasgada, unidos por una historia que nunca debería haber sucedido pero que era innegablemente la de ambos ahora. Sebastián abrió la puerta trasera del Mercedes. Miguel se detuvo, mirando el interior de cuero inmaculado, tan ajeno a todo lo que conocía. «Está bien», dijo Sebastián suavemente. «No muerde». Una sonrisa pequeña, apenas perceptible, tocó los labios de Miguel. «A diferencia de las serpientes». «A diferencia de las serpientes», confirmó Sebastián. Mientras Miguel subía con cuidado, dejando huellas de barro en el tapete caro, Sebastián miró hacia atrás, hacia el lugar donde todo había sucedido. El barro, la lluvia, el encuentro que había cambiado todo. Allí, al borde de la vegetación, apenas visible entre las hojas, estaba la serpiente. Su cabeza asomaba entre las ramas, la lengua probando el aire. Los miraba con esos ojos sin párpados, inescrutables y antiguos. Por un momento, Sebastián y la serpiente se observaron mutuamente. Luego el animal se deslizó hacia atrás, desapareciendo en la espesura, regresando a ese mundo instintivo donde la supervivencia era simple y la moralidad no existía. Sebastián cerró la puerta y rodeó el coche hasta el asiento del conductor. Se sentó, dejando que el barro de sus ropas manchara el cuero, sin importarle ya. Encendió el motor. El ronroneo del Mercedes llenó el silencio. En el espejo retrovisor, vio a Miguel mirando por la ventana, observando el camino que dejaban atrás. Su expresión era inescrutable, perdida en pensamientos que Sebastián no podía imaginar. «Miguel», dijo suavemente. El niño volvió su atención hacia adelante. «No tengo todas las respuestas», admitió Sebastián. «Probablemente no tenga ninguna. Pero hay una cosa que sé con certeza ahora». «¿Qué?». Sebastián pensó en las palabras que había dicho al principio, las palabras que entonces no tenían sentido pero que ahora resonaban con una verdad terrible y liberadora. «Yo también tuve hambre una vez», repitió, mirando a Miguel a través del espejo. «Pero aprendí a morderme a mí mismo antes que a los demás, y eso me convirtió en alguien que podía lastimar sin sentir, que podía tomar sin ver, que podía ganar mientras otros perdían todo». Hizo una pausa, sus manos apretando el volante. «Pero las serpientes no se muerden a sí mismas», continuó. «Muerden cuando las acorralan, cuando las amenazan, en defensa no por malicia. Y eso las hace más honestas que yo he sido en años, más honestas que la mayoría de las personas que conozco». Miguel lo observaba con esos ojos demasiado viejos.
¿Y ahora qué tipo de persona quieres ser? Era la pregunta correcta, la única pregunta que importaba realmente. No lo sé todavía, admitió Sebastián. Pero quiero intentar ser el tipo de persona que tu madre quería que fueras tú. Alguien que no odia, alguien que recuerda, alguien que ve a las personas, de verdad las ve, antes de tomar decisiones que las afectan. Eso suena difícil, observó Miguel. Probablemente imposible, coincidió Sebastián. Pero vale la pena intentarlo. Puso el coche en marcha. Las llantas giraron brevemente en el barro antes de encontrar tracción. Comenzaron a moverse, dejando atrás el lugar del encuentro, pero llevándolo con ellos de maneras que ninguno de los dos podía articular completamente todavía. La lluvia seguía cayendo, lavando el camino, llenando los charcos, alimentando los ríos que eventualmente llegarían al mar. La ciudad brillaba en la distancia, luces que parpadeaban a través de la cortina gris de agua. Sebastián conducía despacio, consciente de cada bache, de cada curva, de la vida frágil y preciosa que ahora llevaba en su coche. A su lado y detrás, invisibles pero innegablemente presentes, viajaban los fantasmas. Patricia, todos los otros cuyas vidas había tocado y arruinado. Los fantasmas que nunca lo dejarían completamente, que ahora eran parte de quién era. Pero también viajaba algo más, una posibilidad, una oportunidad de ser algo diferente de lo que había sido. No mejor, necesariamente. No redimido, pero consciente, presente, real. Miguel se había quedado dormido en el asiento trasero, exhausto por la emoción, por las lágrimas, por todo el peso que había estado cargando finalmente compartido, aunque fuera un poco. Su respiración era suave, regular, el sueño profundo de alguien que finalmente se sentía seguro, aunque fuera temporalmente. Sebastián lo miraba ocasionalmente a través del espejo, asegurándose de que estuviera bien, de que esto fuera real y no algún sueño extraño. Cada vez que veía el rostro dormido de Miguel, sentía una mezcla de dolor y propósito que era casi insoportable en su intensidad. El camino seguía adelante, desapareciendo en la lluvia y la oscuridad creciente. No había certeza en lo que venía, no había garantías de que lo haría bien, de que sería suficiente, de que alguna vez podría realmente equilibrar el daño que había causado. Pero había esto, este niño, este momento, esta elección de no alejarse, de no esconderse, de no seguir siendo el hombre que había sido. Era poco, era casi nada contra el peso de todo lo demás. Pero era un comienzo. Y en el silencio del coche lujoso con su asiento trasero manchado de barro y su conductor con lágrimas secándose en las mejillas, eso tendría que ser suficiente. Por ahora, la serpiente permanecía en el bosque, enrollada alrededor de una rama, esperando a que la lluvia pasara. No pensaba en bien o mal. No cargaba culpa o arrepentimiento. Solo existía, letal y honesta, superviviendo como la naturaleza le había enseñado. Y en algún lugar entre la serpiente y el hombre, entre el instinto y la conciencia, entre la supervivencia y la moralidad, estaba Miguel. Un niño que había aprendido de ambos mundos y ahora tendría que decidir cuál elegiría. El coche desapareció en la distancia, sus luces traseras apenas visibles a través de la cortina de lluvia, llevándose consigo una historia que acababa de comenzar, aunque sus raíces se hundían años en el pasado. El camino quedó vacío, solo el barro, la lluvia, y los fantasmas que permanecen en lugares donde las vidas cambian irrevocablemente, esperando al próximo viajero que se atreva a detenerse y mirar.